El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los comentarios, gracias por las críticas que recibimos a través de nuestra audiencia, nuestra transmisión de Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos también en la señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet, y estamos en la internet para el Ecuador y el resto del mundo por www.radiomajestad.com. Ayer alguien me preguntaba ¿qué hace la Secretaría de las Juventudes? Su secretario está aquí, Elías Tenorio, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos en nuestro espacio de noticias. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fabricio, buenos días, ¿cómo está usted? Oiga, ayer un oyente, yo di lectura a una actividad que tenían ayer dentro de nuestra agenda de previsiones y me escribía y me decía, ¿pero qué hace la Secretaría de las Juventudes? ¿Qué le responde usted a su oyente? ¿Qué está haciendo hoy la Secretaría de las Juventudes? Bueno, creo que hacemos muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante es que desarrollamos una serie de políticas para mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes a nivel nacional. Esas políticas públicas las discutimos dentro del gobierno. Evidentemente se hace todo un proceso de cabildeo, de discusión, de construcción en conjunto con otros actores ministeriales. Nosotros no ejecutamos la política pública. De hecho, desde nuestra conformación en el decreto 011 del 25 de mayo del 2017 no da ese rol a la Secretaría. O sea, la Secretaría no ejecuta, lo que hace es construir, diseñar políticas, pero aún así hemos liderado la misión Impulso Joven, que lo que busca es que los jóvenes tengan oportunidades a partir de las políticas de inclusión económica y productiva. Oportunidades de inserción laboral. Inserción laboral o de autoempleo como tal. En ese sentido, por ejemplo, nosotros acompañamos la construcción del modelo de negocios de jóvenes que quieren tener su idea de negocios como tal, y luego las pasamos al Ban Ecuador para el proceso de financiamiento. Es decir, hacemos una preparación previa, porque usted puede ir al banco, o cualquier ciudadano puede ir al banco y solicitar un crédito normal, común y corriente. Sin embargo, con esta preparación se construye el modelo de negocios para que esa persona sepa cómo debe ejecutar la idea de negocios como tal. Eso lo hemos hecho con el banco. Ya tenemos 1.200 ideas de negocio implementadas a nivel nacional, es decir, que están funcionando, que están generando entre 5 y 9 plazas de empleo por idea de negocios. Tenemos alrededor de 6.000 jóvenes trabajando en estas ideas de negocio. Pero más allá de lo que significa tener el crédito como tal, es haber diseñado la primera política pública de acceso a financiamiento para jóvenes de 18 a 29 años que no necesita historial crediticio y que no necesita hasta los $10,000 una garantía, porque eso se lo hace a través del Fondo Nacional de Garantías de la Corporación Financiera Nacional. Ese es un primer elemento, un primer diseño de política que hemos establecido. Hay temas más coyunturales que hemos venido trabajando, evidentemente por las circunstancias. Por ejemplo, el problema que tenían los chicos beneficiarios de crédito educativo. Este problema que no podían pagar, claro, que no había, porque no hay empleo, no pueden pagar y hay una suerte de condiciones que además les bloqueábamos en la central de riesgos. O sea, se les complicaba la existencia a través de no haber pagado 2 cuotas en la central de riesgos y, por si fuera poco, no podían trabajar en el sector público porque también tenían impedimento para trabajar ahí. Entonces muchos tenían esa oportunidad y no lo podían hacer. En un principio diseñamos con el CENESID y el IFTH un programa que se llama Crédito Educativo Social, que las personas que ya no iban a poder pagar se acogían a este programa con el Banco del Pacífico para no caer en esa mora, sino renegociar, digamos, esos valores. Y después, digamos, todo el trabajo que se hizo para que en la Ley de Simplicidad Tributaria apareciera todo lo que es la condonación de multas e intereses para los 9,000 beneficiarios de crédito educativo, 9,000 beneficiarios que incluso todos conocemos los casos dramáticos de familiares de ellos que estaban con situaciones catastróficas, muchos fallecieron y no tuvieron la posibilidad de resolver ese tema. Ese es otro elemento de la política pública que diseñamos. Otro elemento, por ejemplo, es este tema del 40% de la ponderación del examen ser bachiller. Nosotros en el Foro Nacional de Juventudes, que tuvimos el anterior año,
y lo estamos haciendo permanentemente todos los años, el espacio de discusión, tuvimos la oportunidad de que varios jóvenes nos digan, bueno, estamos preocupados por el ser bachiller. Muchos tenían una propuesta, eliminemos el examen. Y nosotros trasladamos esa propuesta tanto al secretario de Educación Superior como a la ministra de Educación. La eliminación del examen. Llevamos la propuesta del Foro Nacional de Juventud, porque hubieron otros temas, ¿no? Claro. No solo la eliminación, sino también el cambio de ponderación, que era otra posibilidad, y nos inclinamos al cambio de ponderación. Para no eliminar el examen. No eliminar el examen, porque evidentemente es más complejo eliminar un examen de estas características que brinda a las unidades, a los institutos de educación superior, las herramientas para asignar los cupos a los estudiantes. Cambiamos la ponderación al 40%, esto también fue un trabajo de cabildeo en conjunto entre las tres entidades, más del INEVAL en su momento. Se cambia la ponderación al 40% porque, como yo les decía a los estudiantes de un instituto superior ayer en una conferencia, me parece que cuando un espacio de estas características evalúa todo tu periodo de estudios, es decir, estamos hablando de 6 años de colegio, y esos 6 años costaban solo el 15%, o estaban valorados el 15% para ingresar a la universidad, era como injusto, porque 6 años donde uno se levanta a las 5 o 6 de la mañana, toma bus, hace deberes, se prepara académicamente, tiene una serie de actividades como tal, y se le califique con el 15%, no era lo adecuado. Entonces, por eso hicimos el cambio de la ponderación al 40%. Y bueno, ahora la ministra de Educación va más allá y ha planteado, digamos, ya la división de estos dos exámenes para poder evaluar lo que es el examen de grado por un lado, y por el otro lado, digamos, el acceso para ingresar a la universidad. Es decir, ya no va a ser un solo examen, van a ser los dos separados, como era antes. Digamos, algo así, solo que esto lo que va a permitir es que el examen de grado le dé al joven otras herramientas para evaluar su periodo de estudios como tal, y el examen para ingresar a la universidad le permita evaluar al sistema educativo cuáles son esas condiciones para que el joven ingrese al Instituto de Educación Superior. Ahora, sobre esto, hace pocos días o pocas semanas se generó una polémica por una declaración del señor presidente de la República, que en algún evento público, palabras más, palabras menos, el presidente dejó entrever que no había necesidad de estudiar la universidad, sino de hacer otro tipo de cosas. ¿Es en serio eso? Bueno, tal vez lo que hemos estado trabajando durante algún tiempo con el presidente Moreno, es muy importante el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, que eso también es parte de nuestro trabajo. Fíjate, Fabricio, si me lo permites, hay carreras que tienen 50 postulaciones y tienen 300 cupos a nivel nacional. O sea, digamos, no tienen demanda. No tienen demanda, y eso pasa también por una necesidad de que el sistema educativo oriente adecuadamente a los estudiantes. Y hay otras, en cambio, que tienen 300 cupos y tienen 2.000 aspirantes. Por ejemplo, las carreras clásicas, tal vez tradicionales como Derecho, Medicina, Arquitectura y Administración y otras más. Entonces, frente a eso, ¿cómo hacer de que la misma discusión tenemos en los planos de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo hacer que todos los emprendedores o todos los jóvenes cuando estudian en la universidad encuentren empleo inmediatamente? Es conectar esas necesidades con lo que requiere el aparato productivo nacional. Y para eso es muy importante ese trabajo con el sector privado, con el sector público, para definir cuáles son los perfiles y las carreras que los jóvenes deberían prepararse. Pero eso, por ejemplo, que usted dice, tiene mucha lógica y debería ser así. Tratar de adaptar la educación y la formación profesional a las necesidades de un país. Yo creo que tiene lógica. El tema es que esa declaración del presidente sonó a que, señores, no estudien, o sea, terminen el colegio y busquen un emprendimiento. Sonó así y hubo muchas críticas, se hicieron virales esas críticas por esa declaración que creo yo, si me permite, ministro, no fue adecuadamente construida, o al menos no se lo dijo adecuadamente. Bueno, creo que el presidente, en el mejor de los ánimos, lo que tal vez quiso plantear es lo que hemos discutido permanentemente con él y con otros actores de gobierno. ¿Cómo hacer de que los 270,000 bachilleres que salen todos los años, que se gradúan todos los años, más los 130,000 jóvenes que no aprobaron, que no lograron alcanzar el puntaje en un primer examen ser bachiller, es decir, los rezagados, cómo hacer que esos 400,000 personas puedan acceder al sistema de educación superior en las mejores condiciones, incluido el sistema de educación técnica tecnológica, que además tiene título de tercer nivel?
porque eso es lo que hemos planteado, esto se lo ha construido durante algún tiempo y bueno, la Asamblea Nacional a través de la reforma a la LOES lo hizo. Ese es el monstruo que estamos viviendo ahora, 400,000 jóvenes que no pueden ingresar a la universidad porque solo hay 110,000 cupos. Y además, cuando nosotros llegamos al gobierno no habían 110,000 cupos, habían 80,000 cupos. Hace unas semanas el presidente Moreno anunció también la colaboración que van a hacer los institutos y las universidades para promover 80,000 cupos más y llegar a los 190,000 cupos, pero eso no resuelve el tema, porque además tenemos una tasa de deserción ya en el sistema de educación superior. No sé si usted ha visto en las aulas, por ejemplo, donde hay aulas donde llegan en el primero y segundo semestre 50 chicos, 50 estudiantes, y el tercer semestre comienza a bajar. Claro, y se terminan graduando 13, 15. 13, 14, Sí, entonces sí. la estadística está en un 13% Eso dice la de estadística, graduación. ¿cómo no? Entonces, por eso es muy importante el que todos entendamos cuáles son esas capacidades, esas condiciones y esas, digamos, esas posibilidades que tienen las personas para hacer lo que nos gusta y estudiar lo que podamos estudiar. Y, por supuesto, siento que la educación técnica y tecnológica todavía no está tan apetecible, tan apreciada como debería ser. No quiero comparar con otros países, evidentemente eso es lo que menos buscamos. Pero son carreras que tienen mayor implementación Pero también, en el mercado laboral. Pero también se había ofrecido la implementación de 40 institutos técnicos superiores. ¿Cómo está eso? Va en camino. O sea, digamos, están haciendo algunos temas con el financiamiento del Banco Mundial. Pero todavía no se concreta. Bueno, ya hay algunos institutos que ya se han repotenciado y otros que están en proceso de construcción. Nosotros vamos a tener... Pero de los nuevos ninguno todavía está funcionando. Son 14 los que se van a construir, entonces están en ese proceso. Pero de los nuevos, evidentemente, esperamos que este año ya estén construidos los 14 finales que pertenecen a un crédito del Banco Mundial, que digamos se lo planteó en un momento, no solo en la campaña, sino también por estos recursos que había ya la disponibilidad para ejecutarlos. El tema es que en un primer momento se ofrecieron 40. ¿No van a lograr esos 40? Lo que pasa es que cuando se hizo este análisis eran los 14, construcción nueva y la repotenciación de los restantes, que eran 26. Entonces ese proceso de repotenciación ya se ha estado haciendo poco a poco. Ahora, el momento económico, el momento laboral es complicado. Tenemos unas tasas de desempleo ciertamente preocupantes. Bien anotaba Elías Tenorio cuando mencionaba uno de los temas de preocupación de los estudiantes o de los jóvenes son los créditos educativos que no pudieron pagar, sobre los cuales estaban pidiendo acciones por parte del Estado, también se lo pidió la Asamblea Nacional, etcétera. El tema es que hoy no hay acceso al trabajo, no hay plazas de trabajo. Y no es que uno sale de la universidad y se puede poner un emprendimiento. ¿Qué hacer ante la falta de trabajo? Porque es una realidad que está allí. No hay empleo. Hay gente que cada mes sigue perdiendo su trabajo. En el sector público hay enormes restricciones. ¿Qué hacer con los jóvenes en ese sentido? Hay que entender que uno, es un problema estructural y dos, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial y regional. He estado conversando con algunos de mis contrapartes en algunos países. Y es un problema constante. Somos la generación con más desempleo juvenil en la historia de la humanidad. Eso es lo que dicen las estadísticas, y no solo en el Ecuador, sino en otros países. Y frente a eso hay que tomar medidas estructurales. Nosotros hemos estado con nuestro programa de empleo joven, que a propósito ya tiene 10,000 jóvenes que han tenido ya su primera experiencia profesional, que no es menor, porque también el sistema productivo exige que las personas que ingresen al sistema productivo tengan experiencia profesional. Y cuando un joven está en la universidad, tiene esa tal vez necesidad de tomar una decisión sobre si tiene que trabajar o tiene que estudiar. Entonces muchos de ellos prefieren estudiar para sacar el título y asimismo no tienen esa experiencia profesional. Entonces, ¿cómo asegurar estas condiciones? Lo hemos planteado no solo con programas como el de empleo joven, que nosotros pagamos la mitad del salario básico, sino también que en este año vamos a presentar la Ley de Juventudes y Empleo Joven. ¿Qué busca esta ley? La ley no promueve, no genera empleo, las leyes no hacen eso, pero sí genera condiciones, claro, herramientas para eso, digamos las posibilidades, inclusive creando algunas modalidades contractuales y fortaleciendo otras que ya se están dando, por ejemplo en el sistema turístico, por ejemplo, donde jóvenes ya pueden trabajar por horas, por la demanda que se requiera, digamos, en el sistema hotelero, en los restaurantes, por las temporadas que se vienen generando en el sector turístico como tal. Frente a eso, la ley lo que busca es fortalecer esos mecanismos para que el joven, digamos, en su momento determinado tenga mayores facilidades de acceder a empleabilidad.
Y usted decía algo, Fabricio. Tal vez el emprendimiento probablemente, no lo dijo usted, lo estoy trayendo a colación. Tal vez el emprendimiento no es la alternativa 100% para emprender, digamos para trabajar. Eso sería un absurdo pensar que es el 100% y que todos deben emprender, sino que todos también deben buscar unas condiciones para trabajar. Pero resulta que la educación técnica y tecnológica tiene las mejores tasas de empleabilidad de los jóvenes que egresan. Estamos hablando que 9 de cada 10 encuentran trabajo o generan su autoempleo. En ese sector. En ese sector. En la rama técnica y tecnológica. Así es. Por ejemplo, lo discutía con el rector del Instituto Tecnológico Bolivariano, Roberto Tolosano, y hacíamos una referencia sobre cuál es el nivel de, digamos, de empleabilidad, y él me decía, mira, de lo que hemos visto acá y he comparado con otros institutos, a propósito, hoy nos sentamos con los rectores de todos los institutos privados para conversar sobre estos temas. Y con varios de ellos hemos conversado y dicen 9 de cada 10. ¿Por qué? Porque estos institutos están dando oferta académica de lo que el aparato productivo o el país necesita. ¿En qué sectores encuentran trabajo esos 9 de cada 10 jóvenes que salen de los institutos? Hablemos de lo social, por ejemplo, sí. Temas sociales, el técnico de atención familiar o el técnico de protección social. Hay institutos que tienen esa carrera. Atención gerontológica, que a veces no es vista al 100%, pero resulta que hay muchos sectores que necesitan que los adultos mayores sean atendidos, y no solo contratados por el gobierno, sino que hay una tendencia, creo que nacional, a que los municipios, a que las prefecturas y a que el sector privado comiencen a instalar centros donde los adultos mayores pasan y necesitan esa mano de obra calificada. Está todo lo que es metalmecánica. El sector acuícola también tiene una demanda enorme, sobre todo el tema pesquero, el empaquetamiento. Hay institutos que tienen carreras de empaquetamiento y, digamos, de fortalecimiento del empaquetamiento como tal, empaquetamiento al vacío y una serie de cosas, y también tienen ese nivel de implementación. O sea, estamos viviendo una tendencia en que tal vez las carreras tradicionales no están, digamos, por la demanda y por una serie de circunstancias, teniendo jóvenes dentro de sus carreras mismo para emplearlos. Pero sí, las carreras técnicas y tecnológicas están teniendo mejor ámbito de empleabilidad. Ahora, mucho le hemos mencionado en este diálogo, aparte del tema técnico y tecnológico, el tema de los emprendimientos. Pero ¿qué es un emprendimiento? ¿Qué se entiende como un emprendimiento? Porque no se trata simplemente de decir, yo voy a generar un emprendimiento y ya. ¿Qué es un emprendimiento? ¿Qué se entiende o cómo conciben ustedes un emprendimiento? Bueno, lo ponemos un poco más romántico, a ver, tal vez. O aterricémoslo más. Sí, tiene que ver mucho con, lo planteamos así, como el sueño de una persona en tener algo productivo que le permita tener ingresos. Y que lo que busca es que a mediano y largo plazo no sea un emprendimiento o solo se quede como emprendimiento, sino que se constituya en una empresa que pueda contratar a más gente y que también pueda pagar sus obligaciones y sus haberes de por ley. Estos emprendimientos lo que buscamos es que tengan un nivel de sostenibilidad también, porque fíjese, o sea, tenemos de todo, desde la tienda, que está muy bien, pero que tal vez la tienda que se pone al lado de una tienda no va a tener la posibilidad de competir en las mejores condiciones que una tienda que se ponga en un lugar donde no hay, digamos, otro servicio de esas características. La señora o el señor que se pone en una esquina un carrito que vende hot dogs, ¿puede ser considerado un emprendimiento? Si tiene proyección para crecimiento, sí. Si no, lo que buscamos es si lo hace porque no tiene trabajo, porque resulta que se quedó sin empleo, necesita parar la olla y la única alternativa que tiene ante la falta de trabajo es ver quién le presta un carrito y ponerse un carrito de hot dogs. Ahí está nuestra obligación de buscarle a esa persona que se pone el carrito de hot dogs y ayudarle a que no solo vea en una oportunidad específica por la coyuntura, sino que le vea como una oportunidad de crecimiento. ¿Y lo están haciendo, ministro? Sí, lo estamos haciendo. Digamos, al menos desde lo que nosotros hacemos de la Secretaría, parte de los jóvenes. Porque tenemos no solo las 1.200 ideas de negocio, sino que hemos asesorado muchos más. O sea, hay jóvenes que han llegado con sus ideas de negocio y nos han dicho cómo les hacemos crecer. Claro, lo que pasa es que lo primero que se me viene a la mente es... Y el Ban Ecuador lo está haciendo. Una desafortunada declaración del presidente cuando habló del monito emprendedor. O sea, a mí me cayó muy mal y debo decirle, lo comenté aquí en su momento, lo dije con respeto obviamente, pero me cayó muy mal el tema del monito emprendedor. Porque claro, un niño de 5 años que vende colas en una calle no puede ser un emprendedor. O sea, yo creo que esa fue una exageración de una realidad que existe, y para la cual ustedes como autoridades tienen la obligación de generar política pública para combatir esa realidad que no se repita.
Así es, y creo que lo estamos haciendo con muchísima responsabilidad. Pero no quisiera interpretar las palabras del presidente Moreno, pero yo siento que el ecuatoriano tiene una cultura emprendedora interesante. Tal vez no es el mejor caso el ponerlo el monito emprendedor, pero sí, por ejemplo, el niño que lleva la funda de chupetes a la escuela para vender. Entonces hay un inicio de ventas, hay un inicio de negocios que se viene generando permanentemente en el sistema educativo. Hay instituciones educativas que prohíben eso. Y antes se fortalecía la educación a través de materias extracurriculares como el emprendimiento per se. Ahora lo estamos haciendo, lo estamos retomando con muchísima fuerza. De hecho, ahora emprendimiento va a ser un mecanismo de participación estudiantil. Vamos a volver a participación estudiantil con emprendimiento, educación vial, temas ambientales y otros 2 elementos más. Pero fíjese que yo también era uno de los que cogía, tal vez, la funda de chupetes, iba a vender en el aula, o también yo vendí leche. No sé, hay muchas personas que no conocen un poco mi historia y tal vez este no es el momento para contarlos. Pero yo en algún momento vendí leche, en algún momento vendí periódicos, pero porque yo quería hacerlo. Pero no tiene nada que ver con, pero eso no está bien. Con un elemento. No, yo creo. Digo, no está bien desde el punto de vista de que un niño en una escuela o un adolescente en un colegio deberían estudiar y jugar. Nunca dejé de estudiar. No vender. Y nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de Pero digo, hacer en un mundo ideal, un niño no debería vender, pues. Por supuesto, en un mundo ideal. Pero esto también es un tema estructural. Es un tema estructural. Yo pertenecía al movimiento de niños, niñas y adolescentes en su momento y discutimos muchas veces cómo asegurar de que los niños no trabajen. Y la mejor alternativa era, por supuesto, la única que existe, que sus padres tengan trabajo y trabajo de calidad. Y frente a eso, evidentemente hay muchísimos desafíos. Pero la constitución de una cultura emprendedora sí es necesaria y es muy importante. El sistema educativo tiene que proveer las condiciones para que los chicos también lo hagan y comiencen a... lo escuchaba ayer en un programa de inteligencia financiera, es necesario alfabetizar financieramente ya a las personas, es decir, y no solamente, digamos, en matemáticas, porque tradicionalmente se lo hace, para eso ya hay calculadoras y una serie de herramientas tecnológicas, sino también cómo se debería administrar los recursos del hogar y cómo también multiplicar los recursos del hogar a través del emprendimiento. Correcto. Ministro, gracias por el tiempo y por la gentileza. Mauricio, muy gentil. Conversando con Elías Tenorio, secretario de las Juventudes con rango de ministro de Estado, sobre la política pública asociada al tema de los jóvenes, el tema del empleo, que es evidentemente una gran preocupación, de las más grandes preocupaciones que tenemos hoy en el Ecuador, hablando sobre esta política pública que desde su cartera de Estado se está implementando, conforme nos ha comentado en esta mañana el señor secretario de las Juventudes. Gracias, Elías Tenorio, 7 de la mañana con 30 minutos.